Como sabéis, pues mi nombre es Sergio Manzano Fernández y trabajo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rixaca y también tengo la suerte de trabajar como profesor titular en la Universidad de Murcia. En la sesión de hoy os voy a presentar dos casos clínicos cortos, con cada uno de ellos con algún mensaje para llevar a casa y, como os he dicho, sería muy interesante poder discutir sobre el manejo de estos pacientes. El primero es una mujer de 64 años con factores de riesgo cardiovascular clásicos, hipertensión, diabetes, dislipemia y obesidad, sin otros antecedentes de interés y que estaba en tratamiento con enalapril, bisoprolol, empaglifosina y metformina y llevaba una vida activa y normal para una mujer de su edad, sin limitaciones. Acude a la consulta del centro de especialidades donde trabajo, refiriendo desde el último mes pues angina de esfuerzos leves o moderados. Y allí en consulta se le hizo un electrocardiograma y un eco que fueron rigurosamente normales. Como hay audiencia de atención primaria, hacer hincapié en las características de la angina, ¿vale? O sea, el dolor torácico, cuando nos lo cuentan, debemos hacer una anamnesis dirigida con la idea de intentar identificar si el dolor pues, es de perfil anginoso, si es de perfil pericardítico, ansioso, pleurítico, y eso es con la historia clínica y preguntando las características, irradiación, duración que nos enseñan en la universidad, ¿vale? Aquí os planteo a los compañeros de cardio qué es lo que haríais sin consulta, ¿no? Si os llega esta paciente con factores de riesgo cardiovascular y contando la clínica de un mes de angina de esfuerzos leves moderados. Agradecería que los resis, o sea, Miriam la tenemos ahí de comodín, pero que los resis abrieran el micro y me ayudaran a pasar la consulta. Manejo ambulatorio. Vale, intentar decir manejo ambulatorio y un poco explicar el por qué no hago el resto, no necesito más datos. A ver, yo en principio manejo ambulatorio porque tiene un electro y un eco que hemos hecho que es normal, tiene angina de leve moderado de esfuerzo y creo que podría ir por la vía de pruebas ambulatorias. No es solo clínica, entonces no la veo con mucho o sea, grave, o sea, no le veo ningún factor grave para que vaya directa a urgencia, creo. ¿Alguien más? Nacho, que estás por ahí. Me he perdido el principio del caso, pero me ha sacado de la reunión, por eso no he contestado. Si no, vamos. Pues es una mujer con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, dislipemia y obesidad que acude a tu consulta por un mes de angina de esfuerzos leves moderados, con electro y eco normal. ¿Qué haces en San Andrés? ¿Qué haces en la consulta? ¿La mandas a urgencias, manejo ambulatorio o necesito más datos? Pues si sé que tengo disponibilidad de una eco de esfuerzo con relativamente poco espacio de tiempo hasta que me la hagan, probablemente pediré una eco de esfuerzo. Ajá. ¿Alguien remitiría a urgencias? Vale, yo remitiría a urgencias a la paciente. ¿Vale? Y ahora me toca convenceros de por qué remitiría a urgencias a la paciente. Y por otro lado, también aceptaría también el tema de necesito más datos, porque ¿cuándo fue el último episodio de dolor? ¿Cuánto le duró? O sea, es lo mismo que le dio hace un mes o que hasta estos 3 o 4 últimos días con episodios de leves esfuerzos ya hace un mes tenía moderados. O sea que un poco, en función de lo que me contara la anamnesis, con un poco más de detalle, probablemente me orientaría más a remitir urgencias o a manejo ambulatorio. ¿Por qué la remitiría a urgencias? Pues la remitiría a urgencias porque, bajo mi punto de vista, se trata de un dolor torácico agudo de que lleva menos de 30 días de evolución, que aunque el electro sea normal y el eco sea normal, pues entra dentro de la angina de reciente comienzo, porque lo que realmente contaba en la consulta era una angina típica. Y si vemos el algoritmo de las rutas asistenciales CAR-PRIMUR,
pues nos lleva a urgencias porque la estamos catalogando de una angina de reciente comienzo o una angina inestable, ¿vale? Y es por eso, por el motivo por el que yo, que a lo mejor me estoy equivocando, pues la mandé a urgencias, ¿vale? En urgencias, la tensión era 110/65, se hicieron electroseriados normales, un hemograma y unas troponinas por 2 que fueron normales, y una placa de tórax que resultó también ser normal. Sabéis que el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que basados en el ABC, o sea, en la clínica, en el electro y las troponinas, tomemos decisiones en el momento de urgencias. Y me gustaría un poco saber qué es lo que haríais en urgencias con lo que se ha hecho. Nacho y Eva ya tengo claro que le darían el alta porque de hecho ni lo hubieran mandado a urgencias. ¿Alguien que quiera comentar algo? Miriam, ¿qué te parece? Pues si es una angina de reciente comienzo, ¿no? Es una angina inestable, la ingresaba. Uh-huh. Realmente el dintel entre dolor torácico estudio, ¿no? y angina inestable, pues siempre es bastante dudoso. Claro, y en este caso Pero la clínica... bueno. Sí, dime. No, que la ingresaba, pero no, para hacerle un test de isquemia, ¿no? Para un CAT directo. Ajá. La verdad es que en este caso la clínica era muy, 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 muy típica, ¿sabes? O sea, la mujer lo contaba de libro, que caminando poco se notaba que le oprimía el pecho. Y vamos, yo estoy seguro que si está enferma llega a urgencias, tanto Nacho como Eva la ingresa, ¿vale? O como dolor torácico a estudio o como angina inestable, ¿vale? Vamos a ver si me funciona esto. Vale, y la paciente quedó ingresada y la siguiente pregunta sería que ¿qué harías en planta de hospitalización? Pues hacerle un cateterismo directo, hacer un TAC coronario o un test funcional no invasivo, ¿vale? Miriam, tú que estás en planta, ¿qué es lo que habrías hecho con ella? La clínica era de esfuerzo, ¿no? La clínica era de esfuerzo, con esfuerzos leves moderados, subiendo un piso de escalera ya tenía angina. Yo con electro y eco normal hubiera pedido un eco de esfuerzo. Ajá. ¿Alguien optaría por un TAC coronario o una coronariografía? La paciente era diabética, hipertensa, es que no me he enterado de eso del principio. Diabética, lo he puesto fácil, ¿eh? Diabética, hipertensa y dislipémica, las tres. Pues, y con 78 años yo creo que un TAC coronario no le pediría. 64 años, 64 años. Ay, 64. Uh-huh. Creo que tampoco. ¿Y una coronario directa alguien habría pedido? Por ejemplo, Manu o Paco. La probabilidad pretest no es muy baja, ¿no? Por lo tanto, un TAC coronario parece que no. Sí, yo tengo claro que un TAC coronario no lo hubiera pedido y probablemente un cateterismo sí que lo hubiera pedido, aunque no sé lo que me dicen las guías que tengo que hacer con esta paciente, pero es que lo contaba genial, ¿sabes? Y no sé, en el contexto agudo, pues, bueno, a mí me apetecía pedirle una coronariografía, ¿vale? Pero también tengo que reconocer que probablemente lo que te dicen las guías con electro normal y con eco normal y troponinas normales, pues a lo mejor lo que te dicen las guías es que hagas un eco de esfuerzo o un test funcional no invasivo. Vale, la cosa es que lo que se hizo fue un eco de esfuerzo que se paró a los 3 minutos por taquicardización precoz y se llegó a un 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Se detuvo por cansancio y hizo una respuesta tensional normal. Y el resultado fue negativo eléctrico, eco y clínico, ¿vale? Para isquemia. Se dio el diagnóstico, o sea, se fue de alta con diagnóstico de angina de bajo riesgo
y bajo tratamiento con aspirina, clopidogrel, viso, ramipril y atorvastatina. Y por supuesto llevaba la EMPA por ser diabética. ¿Qué os parece el manejo del paciente y qué haríais en la revisión tras el ingreso cuando llegara a la consulta? María José Sánchez Galeán dice que él también haría CAT de Derecho, o sea, que ella también haría CAT de Derecho. Y José María Hernández dice que pediría una ergometría, que bueno, la ergometría mejor con eco por aumentar la sensibilidad y especificidad, ¿vale? José María, si tienes opción de eco de esfuerzo, pues mejor eco de esfuerzo. ¿Qué os parece? El problema que le veo a la prueba de esfuerzo es que taquicardiza muy rápido. Ajá. Aunque se considere concluyente por el criterio de frecuencia cardíaca, pues igual no me quedaría tan tranquilo. O sea, que tu comentario es que te llama la atención el resultado de la prueba de esfuerzo y que no te quedas tranquilo dándola como negativa, aunque bueno, realmente el diagnóstico es angina de bajo riesgo. Bueno, no sé si al final la paciente ha hecho dolor en menos de 3 minutos a baja carga, ya la prueba de esfuerzo y tú consideras que la disnea puede ser un equivalente anginoso, ya la prueba per se no es de bajo riesgo, pero bueno, no sé, la verdad es que es lo que ha dicho el compañero. Sí, realmente angina no ha tenido, pero fue por disnea, cansancio. La cosa es que no puedes decir que es de bajo riesgo una prueba si hace solo 3 minutos, ¿no? Ajá. Un poco lo curioso de este caso, o lo que os quería un poco resaltar, va por esa línea, ¿no? Por lo que estáis comentando. El tema es que la paciente, cuando me llega a mí a la consulta, pues estaba un poco mejor clínicamente, tras beta bloqueantes que se le habían subido un poco, pero seguía contando algún episodio y en este caso en reposo. Y la verdad es que yo de entrada le volví a solicitar un cateterismo, pero la mujer venía del hospital y yo estaba en la consulta. La verdad es que pues prevalece mucho lo que se le dice a los pacientes en el hospital. Los que trabajáis en el hospital, intentar darle importancia a los cardiólogos de consulta, porque luego la verdad es que nos cuesta que nos hagan caso a veces. Y tuve que pedirle un TAC coronario porque no aceptaba la coronariografía y porque arriba en el hospital pues le habían dicho que todo realmente había salido bastante bien. Y el TAC coronario mostró enfermedad severa de tronco y 3 vasos. Por supuesto, después de esto ya sí que aceptó la coronariografía. Y en la coronariografía pues se vio que el tronco y la circunfleja no tenían lesiones significativas realmente, eran un falso positivo del TAC. Y lo que realmente estaban afectados eran 2 vasos que se estentaron sin problemas con stent recubiertos. Y la paciente se fue de alta, en este caso ya con aspirina, tica, bisoprolol, ramipril, atorva y ezetimibe porque tenía niveles de LDL basalmente altos y la EMPA para no se llama EMPA, glifosina y metformina para la diabetes. El mensaje para llevar a casa en este caso, que ya lo habéis comentado vosotros, es sobre todo tener claro cuál es el concepto de ecocardiograma de esfuerzo no concluyente, ¿vale? Y el no concluyente significa negativo porque no se alcance, o sea, negativa y que no se alcance el 85% de la frecuencia cardíaca máxima predicha para la edad, pero también es negativo, una prueba negativa con frecuencia cardíaca máxima por encima del 85, como es el caso, pero que no se realiza una carga de trabajo suficiente como para decir que esto es concluyente, que en concreto son 6 METs para edades de 75 años, menores de 75 años, y 4 METs para los mayores de 75. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, claramente con 3 minutos y con 64 años, pues la paciente no hizo una carga de trabajo suficiente como para decir que la prueba era negativa, aunque la frecuencia cardíaca que se alcanzó fue por encima del 85%. Realmente el resultado era ecocardiograma de esfuerzo no concluyente y probablemente antes del alta pues deberíamos haber completado el estudio un poco con otras pruebas. Es verdad que esto se dice a posteriori y luego pues a saber en ese momento cómo estaba la planta y cómo surgieron los hechos.
También decimos que el ecocardiograma de esfuerzo es no concluyente cuando la valoración de la motilidad en el pico de esfuerzo pues, es inadecuada por una falta de ventana o porque no es posible. Como sabéis esto, pues lo analizamos en los pacientes de la Risaca desde 2011 a 2014. Se incluyeron 452 pacientes consecutivos que acudían a urgencias por dolor torácico de probable origen coronario sometidos a ecos de esfuerzo, y decir que lo que acabo de mostrar pues no es muy infrecuente. O sea, el 29% de los ecos de esfuerzo que nosotros evaluamos resultaron no concluyentes, y de este 29% es verdad que el 80% tenían el criterio de no alcanzar la frecuencia cardíaca objetivo, pero hasta un 27% de los casos pues cumplían criterios de no concluyente por no alcanzar una carga de trabajo suficiente. Además, en los pacientes que analizamos, pues vimos qué factores predecían el que el paciente no iba a hacer una prueba de esfuerzo concluyente, y pues eran pacientes obesos con fibrilación auricular o EPOC y con frecuencias cardíacas basales bajas. Y también, pues eso, frecuencias cardíacas basales bajas en el contexto de que el paciente lleve beta bloqueantes y que no le hayamos dejado un tiempo de lavado suficiente para que suba frecuencia, que no es el caso. En el caso, la verdad es que la taquicardiación fue rápida y suficiente. Bien, pasamos al segundo caso, que es un varón de 55 años y fumador, sin otros antecedentes de interés y sin tratamiento crónico, y una vida completamente normal para sus 55 años, que acude a urgencias porque llevaba 15 días con angina de reposo, o sea, con angina de moderado grandes esfuerzos, y una hora antes presentó angina de reposo de 30 minutos de duración aproximadamente. Cuando llega a urgencias, electros seriados normales, eco en urgencias normal, hemograma y troponinas normales y placa de tórax normal. ¿Vale? Varón de 55 años, fumador, 15 días de angina de moderado grandes esfuerzos, y una hora antes de venir a urgencias, un episodio en reposo de 30 minutos. El estudio inicial completamente normal, y la pregunta es cuál es la actitud a seguir. ¿Ingreso alta o necesito más datos? ¿Alguien que quiera comentar? Pues yo creo que necesitaría más datos, porque es un hombre que dice que tiene dolor torácico, e insistiría un poco en que me contara cuándo ha empezado, cómo es y un poquito más sobre la historia cardiológica y a ver por qué tiene dolor en el pecho. Pues haría una radiografía o en el eco me fijaría un poco en la aorta, no vaya a ser que lo que tenga es una disección que le esté doliendo. Uh-huh. Yo miraría también la hemoglobina, por si acaso, y si está todo bien y la aorta también, lo ingresaría. Vale, la placa de tórax era normal y el hemograma junto con las troponinas también eran normales, ¿vale? Las dos cosas son normales. Y el eco tenía una buena ventana, son 55 años sin antecedentes, nada más que tabaquismo. Tiene una buena ventana que nos permitía ver algo de la aorta, si bien es verdad que la aorta completa no podíamos estar seguros de que estuviera bien. El dímero D en estos casos dicen que puede ser de utilidad. Por no causar confusión, deciros que el dímero D, aunque no se pidió, fue completamente normal, lo cual va en contra de que tenga un síndrome aórtico agudo. La pregunta es de qué actitud, o sea, creo que más o menos os he dado más datos, no sé si os hacen falta más para decir si lo ingresáis o le dais el alta. Yo creo que podríamos escuchar a los resis, ¿no? Estaba por ahí Azucena, o sea, había bastante gente que eran resis, que podrían ahí... Bueno, quien quiera, esto está abierto. Yo si el dolor le recuerda, por ejemplo, a los dolores que ha tenido con los esfuerzos, el dolor no es muy atípico, probablemente lo dejaría ingresar porque ha tenido un episodio en reposo que le recuerda a los episodios también del esfuerzo, que al final parece una angina progresiva que se ha hecho de reposo. Me parece criterio para ingresarlo. Claro, y el dolor es de libro, o sea, para que no haya dudas, era una opresión precordial clarísima.
en relación con grandes esfuerzos y luego un episodio en reposo bastante claro. O sea, fue con sudoración, centro torácico opresivo e irradiado a espalda y brazo izquierdo. O sea que por ahí no hay duda. Yo creo que todos en urgencias, aquí no sé, en la web, pues a lo mejor puedo tener un poco más de dudas porque puedes pensar a ver si Sergio aquí me la va a meter o no, son casos sencillos y del día a día. Yo creo que todos este caso lo dejaréis ingresado porque es una clínica típica, fea, reposo. Y aunque el electro sea normal y el eco sea normal, como comenta José María, cree que es un Angor inestable en paciente joven y decidiría ingreso. Lo dice por el chat. Vale, el paciente efectivamente ingresó, ¿vale? Ingresó porque, bueno, aunque no tenemos tropo ni electro con cambios, tenemos una clínica pues bastante fea. Y un poco sabéis que pues las guías de práctica clínica pues nos dicen que tomemos decisiones en base a algoritmos de troponías ultrasensibles, no solo de 0,3 horas, sino también de 0,1 hora. Y yo, pues un poco recalcar con este caso que aparte de este tipo de algoritmos basados en estas troponinas, que esto sirve para la mayoría, pues siempre el sentido común, ¿no? Y el hablar con el paciente, y si tú lo ves que la clínica que cuenta es fea, aunque las troponinas salgan normales, pues que lo normal es ingresarlos, ¿vale? Ingresarlos para hacer más o sea, ver más la evolución y hacer más pruebas si hace falta. El paciente ingresó y te toca, Miriam, a ti como ingreso de esta mañana, ¿sabes? Entonces, con lo que te he contado, si quieres que yo te cuente algún dato más, y yo me hago pasar por el paciente, me gustaría un poco que te mojaras y dijeras cuál es tu actitud en planta. O sea, ¿qué harías? ¿Una coro, un TAC o un... Pongo eco de esfuerzo porque la risaca es lo que más se utiliza, pero cualquier test funcional no invasivo. Miriam, ¿qué opinas? Hemos dicho que la clínica era de libro, ¿verdad? Sí. Y el umbral había descendido hasta hacerse en reposo, ¿no? El umbral llevaba 15 días con esfuerzos más grandes. Y Pero justo venía por un dolor en reposo, similar. efectivamente, media hora de dolor similar ese día. Una hora antes de llegar al hospital. Yo por la edad tendría a lo mejor, y por no tener antecedentes previos, tendría un poco de duda entre A y B, pero creo que me decantaría por la A. Uh-huh. ¿Alguien que no pidiera coro directa? Coro claramente. Uh-huh. Vale, yo la verdad es que también sería partidario de coro, pero bueno, también es verdad que las guías de práctica clínica no te lo dejan nada claro esto de que un paciente con todo negativo pues tenga que ir a coro, ¿vale? No te lo dejan claro. Pero bueno, la verdad es que lo que se hizo fue en planta plantear una estratificación pronóstica con ecocardiograma de esfuerzo y bueno, se quedó pedida una tercera troponina que dio positiva. Que dio positiva y el compañero, bueno, la enfermera que estaba a cargo de la prueba de esfuerzo, de la eco de esfuerzo, se dio cuenta de la analítica y el eco de esfuerzo fue suspendido y directamente al estar las troponinas elevadas, pues se pasó una estrategia de coronariografía que mostró una lesión severa en circunfleja que fue revascularizada con stent recubierto sin complicaciones. ¿Cuál es el mensaje para llevar a casa de este caso? ¿Y qué aprendí yo de este caso? De hecho, yo al paciente lo ingresé, o sea, no es un paciente muy reciente, hace ya un poco de tiempo, y tenemos algunos en la base de datos registrados parecidos, muy pocos, pero tenemos algunos parecidos que creo que son bastante interesantes. En pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, aunque todo sea normal, la clínica manda, yo creo que eso es mandatorio, y cuidado con el algoritmo de 1-3 horas o 0-1 hora basado en troponinas ultrasensibles, sobre todo en aquellos casos en los que los síntomas son muy precoces o muy remotos, y sobre todo en aquellos que tienen recurrencia de los síntomas en urgencias, porque no damos tiempo a que las troponinas suban y si os dais cuenta, el paciente había tenido un episodio en reposo solo una hora antes de acudir a urgencias,
se hizo el basal a las 3 horas y por suerte la tercera determinación para la mañana siguiente salió positiva. Probablemente si hubiésemos hecho uno a las 8 horas o por la noche, no me acuerdo exactamente a qué hora llegó, dándole un poco más de tiempo y no solo 1 hora o 3 horas, pues ya hubiéramos tenido el resultado de que lo que realmente el paciente tenía era un IAN sin elevación del ST. Pacientes con alta sospecha, síntomas muy precoces o remotos o con recurrencia de síntomas durante urgencias, seriar más tiempo las enzimas, o sea, las troponinas, perdón, porque no son enzimas, porque casos como estos tenemos de vez en cuando. ¿Comentarios que tengáis? Miren, ¿algún comentario así forzado? No. La verdad que no, que me gustan mucho los casos clínicos que presentáis. Se aprende bastante. ¿Esto lo teníais en cuenta o no lo tenéis en cuenta? Esto de los pacientes con clínica muy, muy precoz. Yo sí, y básicamente me baso en la clínica y a veces le pido hasta aquí 5 troponinas. Ajá. Me encanta. Lo del algoritmo, pues vale, ahí está, pero... Muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios, simplemente daros las gracias otra vez por haber estado ahí y que bueno que nos vemos pronto.